A continuación, me gustaría poner algunas palabras de otro hermano que se salió de la sociedad Watchtower, el hermano David Reed. El tema de estas palabras es ¿a quién podemos ir? Dependiendo del tiempo que usted haya estado en la organización de la Watchtower, el salirse de ella lo puede hacer enfrentarse a algunas decisiones muy difíciles. Yo lo sé, pues yo salí de la organización después de 13 años como testigo activo, la mayor parte de mi vida adulta. Para todo el que se sale, la gran pregunta es, ¿a dónde podemos ir? ¿A quién podemos ir? Algunos saltan de la sartén al fuego y se envuelven en drogas, inmoralidad, borrachera, etc. A la sociedad Watchtower le gusta señalar a estos como ejemplo de lo que les sucede a los que dejan lo que ellos llaman la verdad. Otros individuos sufren crisis nerviosas a causa de la gran tensión. Algunos comienzan una nueva búsqueda de la verdadera organización de Dios, yendo de iglesia en iglesia, sufriendo desengaño tras otro. Algunos hallan una organización o confesión que parece tener la verdad verdadera. Muchos se desilusionan con todas las religiones y tratan de vivir una llamada vida normal, dando atención a la familia, el hogar y el trabajo, mientras dejan a Dios fuera del cuadro. Todas esas reacciones son corrientes y típicas para individuos que de súbito se ven libres de una organización que ha controlado firmemente sus vidas. Si usted se ve descrito entre los casos ya mencionados, sepa que su caso no es único. Usted no está solo. O tal vez usted esté entre los que todavía se encuentran en la organización de los testigos de Jehová, desatisfecho, pero temeroso de salirse de ella debido a que piensa, ¿a quién puedo ir? Solo la sociedad Watchtower tiene los dichos de vida eterna. La sociedad misma lo ha hecho llegar a esta conclusión pintando un cuadro negativo de los otros grupos religiosos y declarando, más bien el registro que la organización del esclavo fiel y discreto se ha hecho desde ya hace más de 100 años, nos obliga a llegar a la conclusión que expresó Pedro cuando Jesús preguntó si sus apóstoles querían dejarlo. ¿A quién hemos de ir? No hay duda en cuanto al asunto. Todos necesitamos ayuda para entender la Biblia y no podemos hallar la guía bíblica que necesitamos fuera de la organización del esclavo fiel y discreto. Estas palabras son citadas de la Watchtower del 15 de febrero del año 81, página 19 en inglés. Es debido a este punto de vista que el testigo de Jehová tiene tanta dificultad en dejar la organización, y a eso también se debe que los que sí la abandonan se sientan tan confundidos y atemorizados. ¿A quién podemos ir? A nadie. Es la respuesta que la sociedad inculca repetida e insistentemente en cada testigo. Pero al hacer tales afirmaciones acerca de sí misma, la sociedad Watchtower en realidad nos está dando una clave en cuanto a quién podemos ir. Las ideas bíblicas que ellos se aplican a sí mismos en realidad aplican a Jesucristo, el Hijo de Dios. Era a Jesús a quien los discípulos dijeron, Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna, y nosotros hemos creído y llegado a conocer que tú eres el Santo de Dios. La traducción del Nuevo Mundo, Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Tampoco estaban ellos hablando de una organización. Las Escrituras identifican a Jesús mismo como el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, versión moderna. Como testigos se nos enseñó que la gente tenía que venir a la organización de Jehová para obtener salvación. Esto está en la Atalaya del 15 de noviembre de 1981, página 21. Pero Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. La sociedad nos enseñó que en el conocimiento exacto estaba la clave. Pero Jesús le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que por medio de ellas tendrán vida eterna, y estas son
las mismas que dan testimonio de mí, y con todo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. De modo que el camino de salvación que Jesús proclamó no fue el de pertenecer a una organización, ni el de adquirir conocimiento exacto de las Escrituras, aunque ambas cosas entran en el asunto. A fin de obtener la vida, la gente tiene que ir a Jesús personalmente. Bajo el arreglo del nuevo pacto no habría otro camino al Padre excepto por medio de Jesús. Compare el antiguo sistema de cosas judíos con la sociedad Watchtower. Los judíos tenían una relación especial con Jehová, más correctamente Yahvé, en virtud de ser miembros de la nación de Israel, estudiar las Escrituras y guardar las leyes de Dios. De igual modo, a los testigos de Jehová de hoy se les enseña que tienen una relación especial con Dios en virtud de su asociación con la sociedad Watchtower, estudiar las publicaciones de la sociedad y guardar las leyes de Dios, según las interpreta la sociedad. La Watchtower continúa reflejando el arreglo judío de cosas, y así pasa por alto el nuevo camino de acercarse a Dios, el camino que abrió nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo a la tierra para cumplir la profecía del nuevo pacto del capítulo 31 de Jeremías. Bajo este nuevo pacto, todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos aún hasta el mayor de ellos, es la expresión de Jehová, porque perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Personas de toda clase, hasta prostitutas y corruptos cobradores de impuestos, fueron a Jesús y recibieron perdón de sus pecados. El perdón era un don gratuito, no se ganaba por buenas obras. Esto encolerizó a los líderes religiosos judíos, quienes querían que la gente buscara la justicia mediante el programa de obras que ellos habían prescrito. Pero las personas que aceptaron a Jesús como su Salvador se regocijaron y rebosaron de gozo al sentir que la onerosa carga del pecado se levantaba de sus hombros. Además de prometer el perdón de los pecados, la profecía de Jeremías 31:34 también dice: todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos aún hasta el mayor de ellos, es la expresión de Jehová. Esto no significaba solamente detalles adicionales de conocimiento e información acerca de Dios, sino en realidad llegar a conocer a Dios personalmente. ¿Cómo? Por medio de personalmente vivir con Jesucristo día tras día. Cuando Felipe pidió ver al Padre, Jesucristo le contestó: he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Los que vivieron con Jesús, el cual es la representación exacta del Padre, vea Hebreos 1:3, llegaron a conocer a Dios de este nuevo e íntimo modo, lo cual no era posible para los individuos que sencillamente escudriñaban las Escrituras como hacían los fariseos. Sucede lo mismo con el hombre que ha estudiado todo lo que se ha escrito acerca del presidente de los Estados Unidos, en comparación con otro hombre que, aunque no ha leído nada, juega al golf con él todos los sábados y lo conoce como amigo. El conocer a Jehová, acerca del cual profetizó Jeremías, es esta clase de relación estrecha y personal con Dios por medio de su Hijo. Además, Jeremías no estaba ofreciendo un nuevo pacto para solo unos cuantos individuos del primer siglo de nuestra era común. Más bien, ese sería el modo en que Dios trataría con los hombres desde entonces en adelante. Cuando Jesús murió, los discípulos temieron que aquello marcaría el fin de su relación íntima con Dios por medio de su Hijo, pero se equivocaban. Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, renovó su amistad estrecha con ellos y comenzó a ensanchar esa relación para que incluyera a otros. Por ejemplo, la relación de Pablo con Dios por medio de su Hijo comenzó cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, y ese no fue el fin del contacto de Pablo con el Hijo de Dios, solo el principio.
Más tarde Pablo habló de ocasiones en las que el Señor estuvo cerca de mí y me infundió poder. Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 17. Y de cuando habló con Jesús acerca del aguijón en la carne. Segunda a los Corintios 12, 8 y 9. Como judío celoso, Pablo había tenido una relación con Dios, pero solo de cierta distancia. Ahora, como cristiano, él de veras conocía a Dios. Esteban vio a Jesús en una visión durante su juicio. Poco después, cuando lo condujeron al exterior de la ciudad, Esteban invocó a Jesús. Y mientras lo apedreaban, dice el relato en Hechos, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y se arrodilló y dijo a voz en grito, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7, 59 y 60. No hay indicios de que la visión anterior se haya repetido entonces. Más bien, Esteban tenía y gozaba de una relación constante con Jesús y por eso se sentía libre para invocarlo en cualquier momento. ¿Eran Pablo y Esteban casos únicos en cuanto a este asunto de tener una relación personal con el Hijo de Dios y poder invocar a Jesús en momentos de necesidad? No, pues Pablo describió a los cristianos como personas que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 1, versículo 2. Jesús prometió que tendría esa continua relación con sus discípulos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. De hecho, tenemos la promesa de Jesús de que el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me mostraré a él claramente, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Juan 14, 21 al 23. La Biblia al día nos da la siguiente paráfrasis. Cuando vuelva a la vida, solo me revelaré a aquellos que me aman y obedecen. El Padre también los amará, e iremos a ellos y viviremos con ellos. Por lo general, Jesús no se revela hoy día a la gente en una luz destellante como la que se le apareció a Pablo de camino a Damasco. Más bien lo que sucede es tal como se describe en Gálatas 4:6. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y éste clama, Abba, Padre. Segunda versión Valera revisada. En mi propio caso yo sentía temor a acercarme a Dios en oración y confesar mi pecado y pedir a Jesús que viniera a mi corazón como mi Salvador y Señor. Debido al entrenamiento que recibí en la Watchtower, temía recibir un espíritu demoníaco. Pero entonces leí las palabras de Jesús en Lucas 11, 10 al 13. Porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que toca se le abrirá. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, siendo inicuos, saben cómo dar buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Versión Valera revisada. Así, oré y recibí a Jesús en mi corazón. Experimenté el cumplimiento personal de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y llegué a conocer a Dios como mi Padre, de un modo en que nunca lo había conocido antes. De modo que el Evangelio de las Escrituras cristianas, el nuevo pacto predicho por Jeremías, no es una lista de doctrinas que haya que aprender, aunque sí es necesario olvidar muchas de las doctrinas de la Watchtower. Más bien es una salvación que incluye una nueva vida ahora mismo, como nueva criatura en virtud de volver a nacer y vivir una vida llena de un espíritu nuevo. Jesús introdujo esta nueva vida cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 3 al 7, Valera revisada. Todas las personas que entran en el nuevo pacto reciben este cambio. Vosotros, empero, no os dejéis llevar por vuestra naturaleza pecadora, sino por el Espíritu, si es que efectivamente el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo, es cierto, está todavía sujeto a la muerte a causa del pecado, pero vuestro espíritu, a pesar de ello, ya vive a causa de la justificación. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará vida también a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que habita en vosotros. Porque todos cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu que os haga esclavos para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu que os otorga la adopción filial. Él nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu en persona da testimonio a una con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11, Nueva Versión Internacional. El que nace de nuevo comienza como bebé en Cristo. Como todo pequeñuelo tiende a caer mientras aprende a andar, pero el Padre lo ayudará a crecer como a su Hijo. Usted formará un anhelo por la palabra y el Espíritu Santo lo enseñará a medida que usted lea. Usted verá cada vez más claramente que Jesús no podría ser sencillamente la primera creación de Jehová, como enseña la Watchtower, sino que Él es, como finalmente reconoció Tomás, mi Señor y mi Dios. Juan 20:28, traducción del Nuevo Mundo. Además de aprender más acerca de Dios y aprender a amarlo cada vez más, también uno llega a verse como parte del cuerpo de Cristo, esto es, la iglesia de los primogénitos, que están escritos en el cielo. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, sobrepasa las barreras confesionales e incluye a individuos que se encuentran tanto dentro como fuera de las diferentes organizaciones religiosas que los hombres han formado. Está compuesta de todos los que confían en Cristo como cabeza, los cuales han sido bautizados en un solo espíritu, en un solo cuerpo. Ahora bien, el cuerpo no está hecho de una sola parte, sino de muchas partes. Si el pie dijera, debido a que no soy mano, no pertenezco al cuerpo, por esa razón no dejaría de ser parte del cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. 1 Corintios 12, 12 al 21, Nueva Versión Internacional. De modo que necesitamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, aun si nos parece que somos muy diferentes a ellos. Después de pasar años en una organización como la Watchtower, en la cual el modo de pensar independiente, el cuestionar el consejo provisto por la organización, no es cosa que se tolera, quizás sea muy difícil al principio adoptar el siguiente punto de vista bíblico acerca de nuestros hermanos en Cristo. Acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones. Uno cree poder comer todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecie al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha escogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Este da preferencia a un día sobre otro, aquel los considera a todos iguales. Aténgase cada cual a su conciencia. Romanos 14, 1 al 5, Biblia de Jerusalén. Si adoptamos este punto de vista de los hermanos, entonces, a medida que nos asociemos con otros cristianos, tanto fuertes como débiles, nos animaremos unos a otros, mediante el influjo recíproco de nuestra fe. Romanos 1:12, Nueva Versión Internacional. Pídale al Señor que lo guíe a la hermandad en la que Él quiere que usted esté. Él contestará su oración. Por supuesto,
Él quizás lo ponga en una congregación local, parecida a la de Corinto, en la que se usaban bien los dones del Espíritu y no se celebraba correctamente la cena del Señor. O tal vez lo envíe a una iglesia como la de Pérgamo, en la que entre algunos miembros prevalecían algunas prácticas corruptas y enseñanzas falsas. O puede que usted se encuentre en una congregación como la de Sardis, que tenía reputación de estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Tales experiencias pudieran ayudarle a incrementar y profundizar su relación personal con Jesús como su Señor. Soporten lo que tengan que soportar como disciplina, como si Dios estuviera tratando con ustedes como hijos, es decir, entrenamiento que recibimos del Padre. Hebreos 12:7, según la versión de Phillips. Todos deberíamos admitir, como lo hizo el apóstol Pablo, que nuestro conocimiento de Dios es ahora muy limitado, como si apenas alcanzáramos a ver su figura en un espejo defectuoso y de mala calidad. Pero en aquel día lo veremos con la misma claridad que Él nos ve en el corazón. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 12, según la Biblia al día. Así, aunque el conocimiento exacto de cada detalle todavía no está disponible, es el privilegio del cristiano conocer a Dios por medio de una relación personal e íntima con Jesucristo. Si usted no lo ha hecho aún, dígale a Dios ahora mismo que necesita a Jesús como su Salvador. Él le invita diciendo: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Revelación 3:20, Valera revisada. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me mostraré a él claramente. Juan 14:21, traducción del Nuevo Mundo. Aquí concluye la cinta.